to me, saith God's own Son, ye heavy laden and done, with sins unburdened daily, ye youth and elders, women, men, I want to help you. Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing el 15 de marzo de 2020. El mensaje se llama Tranquilo y Estable. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, quiero extender los saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esta mañana. Vamos al Señor en oración, por favor. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana. Gracias nuevamente por tu amor, tu misericordia. Rogamos tu bendición sobre este tiempo que pasemos juntos, Señor. Que nos ayudes a florecer, a serte fieles y hacer lo que tú quieres que seamos, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo y de tu sabiduría para poder hablar, para poder entender. Y gracias otra vez por todo. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero que todos abran sus Biblias, aquellos que lo tengan, en Eclesiástico o Sirácides, capítulo 30. Es la sabiduría de Jesús ben Sirac. Vamos a comenzar en el versículo 1 del capítulo 30 de Sirácides o Eclesiástico. Espero mientras lo encuentran. Aprecié varios pensamientos que dieron los jóvenes, los poemas que se les dejaron de tarea, que compartieron esta mañana. Había un poema que me gustó mucho, el de Sí, de Rudyard Kipling, y hablando y pensando acerca de instruir, entrenar, disciplinar, guiar, liderar niños y jóvenes. Va relacionado con un poquito de lo que voy a compartir y con algunos de los poemas. Ese poema Sí, de Rudyard Kipling, dice: si haces, y da una lista de cosas, dices: finalmente serás un hombre, hijo mío. Y esa es la meta, eso es lo que nos estamos esforzando, o eso es por lo que nos estamos esforzando al momento de criar a nuestros hijos. Muchas veces tenemos visiones o planes o sueños para sus vidas, cosas que quisiéramos verlos lograr, que quisiéramos ver que sucedieran, que se casaran, que aprendieran algo, que tuvieran una casa propia, que fueran misioneros, qué sé yo. Bueno, esas cosas pueden o no suceder, sin embargo realmente no afectan tanto si es que realmente sean hombres o mujeres. Y eso es lo más importante, muy independientemente de que se realicen esos deseos nuestros o no, o esos sueños que tenemos acerca de nuestros hijos. Sí, la meta es que sí lleguen a ser hombres y mujeres. La Biblia habla mucho acerca de la sabiduría, el entendimiento, la prudencia, relacionado con la justicia, con el gozo, con la paz, con la santidad. Y bueno, esta mañana, si tuviera un título el mensaje y un pensamiento principal, sería tranquilo y estable, o calmado y fiel, ¿sí? Al pensar en lo malo o en lo bueno que le puede suceder a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, ¿verdad? Ese poema decía que ya sea el éxito o el fracaso, simplemente tanto el éxito como el fracaso eran impostores y los podíamos tratar por igual. O sea,
La meta no es que tengan éxito o fracaso, ¿sí? Sino que un verdadero hombre toma lo que le viene, una verdadera mujer toma lo que le viene y lo que le sucede y lo puede encaminar para bien, ¿no? Cuando en este poema también dice, si puedes soportar que los demás pierdan su cabeza y a ti te culpen, y aún así tú no pierdes la cabeza. ¿Sí? ¿Qué es más exitoso que poder entrenar o instruir a un niño, a un hijo, a un joven que va a estar lleno de gracia, lleno de misericordia, lleno de sabiduría, sin importar lo que sus éxitos o fracasos externos sean, o cómo luzcan sus éxitos o fracasos externos? Sí, simplemente el que podamos tener un hijo que pueda ser tranquilo y estable, que no sea llevado de todo viento, ¿verdad? Simplemente, tranquilamente, con firmeza en aquello que Él ha decidido. Muchas veces al entrenar a nuestros hijos y criarlos, los padres pues son el factor contribuyente más importante en cómo va a ser el hijo, en cómo va a ser el carácter del hijo. Y algo que quiero decirle a los padres es que algo muy importante y que muy temprana edad debe instalarse en los hijos es que aprendan a confiar en ti, ¿sí? Porque quizás ellos no entiendan todo, quizás ellos no sepan lo que está sucediendo, quizás no entiendan por qué das una orden siempre, pero si ellos pueden confiar en ti, ¿sí? Si su corazón es tuyo, ¿sí? Entonces tú eres la figura de lo que Dios es para nosotros, ¿sí? Para una persona de fe, así es como Dios estableció a la familia. Él estableció que en la familia los niños sean nutridos y sean crecidos y criados de la nada, en blanco, para que se conviertan en lo que Dios quiere que se conviertan. Y a los padres se les dio esa responsabilidad, no solo de cuidarlos, sino de criarlos, ¿verdad? Y es importante que tu hijo confíe en ti, que tu hijo pueda mirarte, y si él está aterrado de ti, bueno, hay veces que debe tener temor, por supuesto, pero si solamente está aterrado de ti, pero no puede confiar en ti, esa no es una figura de lo que Dios es con nosotros y de lo que Dios quiere, o de cómo Dios quiere tratar con nosotros. Sí, en otras palabras, la manera como Dios es el Padre nuestro y trata con nosotros, así es como nosotros debemos ser como padres también. Criar a nuestros hijos como Dios nos está criando o entrenando o instruyendo a nosotros, disciplinando también. Pero Él nos da esa confianza de acercarnos a Él, aun cuando hemos fallado, cuando pensamos cómo Dios quiere que respondamos para confiar en Él. Si podemos eso, nosotros actuar como Dios actúa con nosotros, con nuestros hijos, entonces podemos ser exitosos en su crianza. ¿Sí? Sin embargo, si estamos simplemente emocionados o llenos de pánico o emocionales, vamos de un lado a otro y todo es drama y continuamente simplemente llenamos y nos pastoreamos, llenamos nuestra propia vida, nos pastoreamos a nosotros mismos, no es un ambiente muy estable ni muy confiado de cómo es Dios. Cuando leemos acerca de estas personas en la historia, en la Biblia, o estos poemas que se han leído, hay un común denominador, hay un tema común en aquellos que tuvieron éxito, y por éxito me refiero a que fueron fieles, sin importar lo que pasara,
Y un común denominador es que fueron tranquilos y estables, fueron firmes, ¿sí? Veamos algunos ejemplos, nada más los voy a citar rápidamente. Cuando se dejaron llevar por la emoción y tomaron decisiones salvajes o tontas, cuando se dejaron llevar por la frustración, generalmente terminaban haciendo locuras. Vemos a Jonás huyendo de Dios, ¿sí? No teniendo fe, solamente porque estaba molesto contra Nínive. Vemos a Moisés, una vez que perdió el control, molesto y golpeando la roca 2 veces en vez de una, por lo cual no pudo entrar a la tierra prometida. Pero por ejemplo, cuando vemos el ejemplo de José, que prácticamente todo le fue mal y aún termina en prisión, ¿cómo vemos a José? ¿Sí? Que primero es rechazado por sus profecías, sus hermanos lo venden, pero él está tranquilo, confiado en Dios y es firme a sus convicciones, y esa es nuestra meta. Esa es la meta que realmente necesitamos nosotros como cristianos y que también necesitamos instruir a nuestros hijos, ¿sí? Es posible instruir o entrenar a un hijo para que haga trucos, como así entrenamos a los perros, o entrenan a los tigres, o hasta a los changos, y respondan bien, y de alguna manera obedezcan bien, y de alguna manera obedezcan ciertas reglas y hagan trucos. Pero la pregunta es, ¿cómo les va a ir cuando estén ellos solos, parados sobre sus propios pies, al momento que les llegue la adversidad o al momento que les llegue la prosperidad? ¿Puede su fe, puede su paz, puede su justicia y su sabiduría ser lo suficientemente firmes, estables y tranquilas como para llevarlos a través de tiempos de adversidad y también de tiempos de prosperidad, manteniéndose fieles a sus convicciones y descansando en Dios? Si solamente están entrenados para guardar reglas, todo se va a destruir cuando venga la prosperidad o cuando venga la adversidad. Bueno, aquí vamos a leer algunos pensamientos, aunque no es el tema principal en sí nada más de entrenar a los hijos, pero está muy relacionado y lo estoy tocando. Nosotros mismos tenemos que aprender a ser tranquilos y estables para poder obviamente enseñar a nuestros hijos. Pero vamos a leer aquí en Eclesiástico capítulo 30, verso 1 en adelante, acerca de, aquí el título dice, la educación de los hijos. Dice así: el que ama a su hijo no deja de castigarlo, y al final encontrará en él su alegría. El que educa a su hijo quedará satisfecho, y ante sus conocidos estará orgulloso de él. El que instruye a su hijo causa envidia a su enemigo, pero ante sus amigos se mostrará contento de él. Si el padre muere, es como si no hubiera muerto, porque deja a uno semejante a él. Cuando vivía se sentía feliz al verlo, y al morir no siente tristeza. Deja a alguien que lo vengará de sus enemigos y que con sus amigos será agradecido. Y sigue hablando, dando más consejos que son muy importantes y muy interesantes, pero vamos a detenernos allí por un momento. Es una bendición leer estos versículos que están tan llenos de sabiduría y no necesitan mucho comentario. Recuerden qué clase de niño o niña queremos que sea nuestro hijo o nuestra hija. ¿Sí? No necesariamente un super duper, sino simplemente un hombre o una mujer que pueda ser tranquilo y estable. Puede provocar que su padre se regocije. ¿Sí? Dice que aún puede ante sus conocidos va a estar orgulloso de su hijo. ¿Sí? No quiere decir que necesariamente nos estemos jactando o que sea bueno jactarse, pero
será un testimonio, en otras palabras, será un gozo. Después dice aquí que cuando el padre se muera es como si no hubiera muerto porque deja a uno semejante a él mismo, ¿sí? Ahí nuevamente está esta figura de lo que Jesús hizo y quiere hacer. Cuando Jesús murió, ¿sí? Lo que Él quiso hacer es crearnos, hacernos, rehacernos a su imagen y semejanza al redimirnos, ¿sí? Para que pudiera haber otros que, aunque somos imperfectos, pero nos parecemos mucho a Él, como dice aquí, es como si Jesús no hubiera muerto, los cristianos somos semejantes a Él, para que pudiéramos llevar la estafeta o la antorcha, ser lo que Él quiere que seamos, estar donde Él quiere que estemos, predicar lo que Él quiere que prediquemos, hacer lo que Él quiere que hagamos en medio de este mundo. A veces el mundo se vuelve loco alrededor nuestro, ¿sí? En este momento o en esta época, lo que está pasando, la pandemia del coronavirus, mucha gente está llena de pánico. Es fácil ver cómo la gente reacciona a este tipo de situaciones y generalmente la gente se divide en dos grupos. La mayoría de la gente se divide en dos grupos ante estas crisis. Cuando hay una crisis, hay un grupo de personas que reaccionan con pánico, pierden la cabeza, hacen tonterías, están aterrados y no saben qué hacer ante estas crisis. ¿Sí? Y hay otro grupo de personas que todo lo toma a manera de burla, a manera de mofa. Ah, mira, esos están con pánico. Ah, no, eso no es cierto. Yo soy demasiado listo. Ja, ja, ja. ¿Sí? Y casi se divide en 50-50%, pero ninguna de esas dos actitudes realmente son buenas. Son tanto como el desastre, como dice el poema, el fracaso y el éxito, ambos son impostores. ¿Sí? Sin embargo, hay gente que es tranquila y estable, que cuando hay una crisis reconoce, sí, esta es una situación verdadera, sí, hay algunas cosas que quizás podamos o necesitemos hacer, pero no vamos a perder la cabeza, no vamos a sentir un pánico y estar aterrados porque confiamos en Dios. Tampoco nos vamos a burlar de aquellos que están perdiendo la cabeza, simplemente vamos a atravesar la crisis tranquilos y estables. No veo nada de malo en tomar algunas precauciones, en este caso, por ejemplo. Sin embargo, tampoco es algo acerca de lo cual estarnos riendo o burlando. Hay gente que sí está muriendo. Sin embargo, por supuesto, no es tampoco algo por lo cual estemos con pánico y tengamos miedo de algo que ya nos vamos a contagiar o algo va a pasar. En la vida hay cosas buenas, hay cosas malas, hay altibajos, hay tormentas en la vida. Hay que aprender a tratar con la vida. Así es la vida. Y sobre todo la vida cristiana. Y si podemos ser como José, que haya éxito, haya fracaso, venga lo que venga, podemos ser hombres o mujeres que atravesamos estas tormentas descansando en Dios, lentamente, tranquilamente, de manera estable y firme. Entonces podemos ser hombres y mujeres que agraden a Dios. Al menos es parte de agradar a Dios. Bueno, viendo gente que sí está llena de pánico, algo que puedo decir es, sí hay un problema, sí hay una enfermedad, pero la solución menos efectiva a cualquier tipo de problema es el pánico, ¿sí? El pánico, el perder la cabeza, es la solución menos efectiva. De hecho, no es una solución. Y no solo, en esta situación del coronavirus y esto, en la vida y en la vida cristiana vienen muchas cosas que suceden, y hay personas que tienden a apretar el botón de pánico muy rápido.
Así como hay otras personas que son rápidos para reírse, para capitalizar los temores de otros, aún para aprovecharse del pánico de otros, ¿sí? Porque saben cómo manipular las emociones de la gente. Pero nuevamente, un cristiano, ¿qué actitud puede tener ante esto? Simplemente ser tranquilo y estable. Dice aquí que el que educa a su hijo quedará satisfecho y ante sus conocidos estará orgulloso de él. En el versículo 1 dice, el que ama a su hijo no deja de castigarlo y al final encontrará en él su alegría. Cuando dice aquí que no deja de castigarlo, ¿sí? Habla de un castigo, por supuesto. Quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir. Pero pienso que va más allá de no solamente el castigo corporal con la vara o con alguna cosa, con quitarle algún juguete. Castigar. ¿Cómo Dios nos castiga? Pienso que no solamente es el castigo, ¿sí? Sino significa también, expandiendo, entendiéndolo bien, significa no dejar que su vida sea tan fácil, ¿sí? No dejar que su vida sea tan fácil, ¿sí? Porque tristemente, y es natural para todos los padres, tratamos de que todo sea lo más cómodo, lo más fácil, lo más bonito posible para nuestros hijos. Pero el entrenamiento y la crianza es algo que hay que hacer de manera activa, ¿sí? Y entrenamiento viene de la palabra, también está relacionado en la etimología con dificultad o con estrechar el camino, de acuerdo a lo que he leído. En el original, en algún idioma original quiere decir estrechar su camino, hacer su camino más difícil, no tan fácil, un camino que requiera algo de esfuerzo, ¿sí? Y por eso es que digo, lo difícil, siempre digo, lo difícil no es entrenar niños, lo difícil es entrenar a los padres, porque los mismos padres muchas veces quieren un camino fácil, ¿sí? Los mismos padres son demasiado perezosos, demasiado negligentes. Y quieren pensar que, pues al final va a resultar bien. Sí, esto va a pasar. Hay padres que piensan, bueno, realmente con mis hijos pues no tengo que hacer mucho más que impedir que vayan a la cárcel. Eso no es hacer un esfuerzo. Se requiere una fidelidad dedicada y una dedicación fiel de tu parte, sabiendo que el mundo está lleno de engaños, y no solamente de engaños, el mundo está lleno de cosas, por ejemplo las dietas cambian de un lado a otro, y la manera realmente más efectiva, de pronto sale una dieta baja en carbohidratos, una dieta baja en grasas, y no digo que esté mal si los hermanos quieren probar una dieta, pero la dieta más efectiva simplemente es tener disciplina, estrechar tu camino en ciertas cosas, ¿sí? Para ser saludable. Es solo un ejemplo que estoy poniendo. Aquí estoy hablando realmente de los hijos. Se necesita un esfuerzo de tu parte. Obviamente, en primer lugar, tienes tú que ser lo que Dios espera que seas, porque eres un ejemplo. También tienes que ser consistente. No vas a aplicar esto por una semana y después pensar que ya hiciste suficiente. Tienes que ser consistente. ¿Sí? Y no se trata de que solamente cuando hay un problema o cuando hay una desobediencia que necesita ser arreglada, actúas. Hay que actuar antes de eso. Si tú mismo te estás aplicando a la tarea que está a la mano, ¿sí?
Hay gente que se burla de la sociedad o del mundo, ¿sí? Pero, perdón, más bien, hay gente que se está burlando de que ahora al tener que quedarse en casa, muchas personas están teniendo que pasar con su tiempo con sus hijos. Miren, no hay en la tierra nada más necesario o nada más valioso que el hecho de una mamá estando en casa cuidando a sus hijos. Y el papá también. Digo la mamá porque es la que no debería idealmente salir a trabajar. Dice, el que educa a su hijo. Educar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir educar? ¿Sí? Disciplinar. Bueno, para empezar, si tú mismo no estás disciplinado, disciplinar a tus hijos va a ser difícil y no va a significar mucho. De hecho, puedes terminar pegándoles por causa de tus propios fracasos, no por lo de ellos. Y si tú mismo no eres disciplinado, los estás moldeando a como tú eres, lo quieras o no lo quieras. Entonces, al hablar, por ejemplo, de disciplina de los hijos, lo primero que debe venir a tu cabeza no es disciplinar a tus hijos, sino disciplinarte tú mismo. Lo primero que debe venir a tu cabeza no es, ay, es que mi hijo se porta mal y cómo necesita portarse bien, sino yo mismo soy malo, necesito disciplinarme con la ayuda de Dios. ¿Cómo vas a disciplinar a alguien más si tú mismo no tienes disciplina? Y después habla también de todas las bendiciones. Dice que su hijo podrá ser agradecido, en el verso 6, ser agradecido con los amigos. ¿Sí? Ser agradecidos. Otra actitud importante que hay que instalar en el corazón de los hijos. ¿Sí? Dice en Proverbios que el muchacho consentido avergonzará a su madre. Es así como aquí habla de recompensas por criarlos bien. En Proverbios habla de lo vergonzoso que es no criarlos bien. ¿Cómo te van a avergonzar? ¿Sí? Mucha gente se avergüenza, se duele, se lamenta. Ojalá hubiera hecho algo diferente con este hijo. ¿Sí? Ojalá hubiera hecho algo diferente con este hijo. Y así como hay esa vergüenza, también aquí habla de la satisfacción, de decir, bueno, quizás no hice un trabajo perfecto, pero hice un buen trabajo. Pude criar a un hijo disciplinado. Versículo 7 dice, el que mima a su hijo después tendrá que vendarle las heridas y al oírlo gritar se le partirá el corazón. ¿Saben? Si nuestro único esfuerzo es asegurarnos que todo sea cómodo y bonito para nosotros mismos y para nuestros hijos, y si te duele en el corazón cuando a tu hijo las cosas no le salen, o cuando tiene que ser castigado o regañado, ¿sí? Entonces no estamos haciendo bien nuestro trabajo. ¿Sí? Aquí la cuestión es,
Aquí la cuestión es también, a nosotros mismos nos gusta ser mimados muchas veces. Nosotros mismos queremos ser mimados y cuando nuestros hijos quieren ser mimados, se nos parte el corazón si no los mimamos. Entonces, al final no es amor, es egoísmo. Estamos pensando en nuestros propios sentimientos, no en el entrenamiento de nuestros hijos. Vamos a seguir leyendo. Caballo sin amansar se vuelve terco, e hijo dejado a sus anchas se desboca. Sé blando con tu hijo y te hará temblar. Bromea con él y te hará llorar. No sé cuántas veces he visto esto, que los padres tratan de entrenar al hijo para que sea de cierta manera, de tal manera que se ponga en contra del otro cónyuge. O sea, que se ponga en contra, la mamá entrenando al hijo para que se ponga en contra de papá, o el papá entrenando al hijo para que se ponga en contra de mamá. ¿Sabes qué va a hacer después el hijo? Se va a poner en contra tuya. ¿Sí? Se va a poner en contra de los dos. Dice aquí, te hará temblar. O se va a poner en contra del que quiere poner en contra. ¿Sí? Dice, sé blando con tu hijo. Esto también, ser blando y después te hará temblar. Todo esto va a haber una cosecha. ¿Sí? Es el mismo principio aquí. Dice, bromea con él y te hará llorar. ¿Sí? No quiere decir que esté mal jugar con los hijos o divertirnos o disfrutar. Pero si el único entrenamiento que llevas a cabo es jugar con ellos, no te sorprendas si a los 30 años lo único que quiere hacer es jugar. ¿Sí? Si solo te la pasas jugando con ellos, van a tener 40 años y van a querer seguir jugando. ¿Sí? Nuestros hijos son nuestros hijos, no son nuestros amiguitos. Nosotros somos los padres. Somos papá, somos mamá. Es muy fácil quedar atrapado en ser el amiguito de tu hijo. Sí, qué bonito es, pero esa no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es ser papá. Tu responsabilidad es ser mamá. Y como dije, está bien divertirnos con ellos, está bien jugar con ellos y disfrutarlos. Pero ese no es el propósito principal, ni la meta principal de papá o de mamá. ¿Sí? Nuestra meta no debe ser estar al nivel de ellos. ¿Sí? Nuestra meta no es hacer que ellos entiendan todo. Ellos no necesitan entender. Lo que necesitan es confiar en ti. ¿Sí? Hay gente que argumenta, que discute con sus hijos, que se pone a su nivel acerca de cada situación. ¿Sí? Entonces, ese hijo que aprende, pues que con Dios también se vale discutir y negociar. Pero así no trabaja Dios. A veces Dios deja, de hecho Dios tiene muchos secretos que no nos ha revelado. A veces hay que dejar a los hijos así. Preguntan por qué y decimos, porque soy tu papá. No está mal dar una explicación de vez en cuando o dar una explicación si el niño lo entiende, pero hay veces que el niño no entiende. ¿Sí? Animamos a esto.
¿Cómo estamos entrenando a nuestros hijos? Dice la Biblia que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Recuerda que así como lo instruyas, así es como él o ella van a ser de por vida. Y al hablar de no dar explicaciones, no solo me refiero a las órdenes que tú les das, incluso me refiero a veces a conversaciones de adultos que tienen que quedar escondidas. ¿Sí? Los niños no tienen por qué saber todo. De hecho, hay muchas cosas que no deberían saber. Si hay algo que me es difícil tolerar, es un niño metiche. Un niño no tiene por qué estar al frente de la conversación de todo y sobre todo de lo que dicen los adultos. ¿Sí? Es bueno que participe con nosotros, pero queremos animarlos a simplemente aprender y estar atrás. ¿Sí? No solamente querer que todos se rían con ellos, ¿sí? Y una vez más, recordemos que la manera como los entrenemos, así va a ser él o ella, tu hijo o tu hija, por el resto de su vida. Tranquilo y estable. Virtudes. La paz de Dios, la firmeza, la estabilidad de Dios. Si tú mismo estás lleno de pánico, no te sorprendas de que tu hijo sea cobarde, o sea emocional, o sea enojón. Si tú mismo te burlas, tampoco te sorprendas de que tu hijo después se burle. Pero si tú mismo eres tranquilo, estable y fiel, tu hijo puede ser tranquilo, estable y fiel. Lo que tú apliques a ti mismo también aplicará a tu hijo. Que Dios bendiga su palabra y que Dios les bendiga. A su servidor, el traductor Josué Moreno, le pareció conveniente leer ese poema. Sí, no es la versión de mi preferencia, pero y el hombre que lo escribió tampoco era cristiano, pero realmente es una bendición este poema. Espero no destruya la idea de la predicación y pueda ser de bendición y lo disfruten. Lo voy a leer y ahí terminaría la grabación. Dice así: sí. Si puedes mantener la cabeza en su sitio cuando todos a tu alrededor la pierden y te culpan a ti. Si puedes seguir creyendo en ti mismo cuando todos dudan de ti, pero también aceptas que tengan dudas. Si puedes esperar y no cansarte de la espera, o si siendo engañado no respondes con engaños, o si siendo odiado no incurres en el odio y aún así no te sientes ni luces tan bueno ni tan sabio. Si puedes soñar sin que los sueños te dominen, si puedes pensar pero no hacer de tus pensamientos tu único objetivo, si puedes encontrarte con el éxito y el fracaso y tratar a esos dos impostores de la misma manera, si puedes soportar oír la verdad que has dicho tergiversada por villanos para engañar a los necios, o ver cómo se destruye todo aquello por lo que has dado toda la vida, y aún así arremangarte para reconstruirlo con herramientas desgastadas. Si puedes apilar todas tus ganancias y arriesgarlas en una sola jugada y perder y empezar de nuevo desde el principio y nunca decir ni una sola palabra sobre tu pérdida. Si puedes forzar tu corazón, tus nervios y tus tendones a cumplir con tus objetivos mucho después de que estén agotados y así resistir cuando ya no te queda nada
excepto la voluntad que les dice, sostened. Si puedes hablar a las masas y conservar tu virtud, o caminar junto a reyes sin menospreciar por ello a la gente común, si ni amigos ni enemigos pueden herirte, si todos pueden contar contigo, pero ninguno demasiado, si puedes llenar el inexorable minuto con 60 segundos de diligente labor, tuya es la tierra y todo lo que hay en ella, y lo que es más, serás un hombre, hijo mío.